Hola amigos, como ya se dieron cuenta, en este video vamos a hablar sobre las tarjetas de residencia. De una vez les lanzo el anzuelo para los comentarios. Escriban en los comentarios cuánto tiempo esperaron o todavía están esperando su tan ansiada tarjeta. Tenemos un análisis sobre la parálisis migratoria en Polonia, por qué los extranjeros pasan años sin residencia, cómo el artículo 100D bloqueó la ley, las leyes, por qué Alemania se lleva a los mejores profesionales, protestas en Varsovia, un análisis lógico de las causas de este caos. Y también hablaremos sobre las perspectivas. Por favor, denle like, suscríbanse al canal, muchísimas gracias, no se limiten, solo toma 2 segundos dar like para apoyar la aerodinámica, para apoyar a la clase trabajadora. Les agradezco por esta ayuda, seamos sinceros. Sí, escriban Calvo, ¿por qué no estás en el frente? ¿Por qué no tienes la tarjeta de residencia? Calvo, ¿por qué no estás en la playa? Sí, por cierto, quiero recordarles, solo me tomo 15 segundos, que el mejor servicio de transferencias de dinero es TransferGo. El enlace está en la descripción. Al enviar dinero a sus familiares y seres queridos, apoyándolos, ustedes mismos pueden ganar un poco de dinero ahí, como 10 euros. En resumen, todos los enlaces y todos los detalles están en el enlace en la descripción. Sí, y vamos a empezar probablemente con lo que a primera vista parece un pequeño alboroto callejero en el centro de Varsovia. Ayer, el 24 de agosto del 26, aproximadamente 200 extranjeros, en su mayoría ucranianos y bielorrusos, salieron a la plaza frente a la administración del voivodato de Masovia. Y no salieron ahí con demandas políticas como derrocar al gobierno o acabar con el capital mundial, sino con simples pancartas en las que estaban escritas cifras: 420, 500, 546, 2 años. Como pueden imaginar, esos son los tiempos de espera. Es exactamente el tiempo que la gente estuvo esperando una simple legalización, la obtención de un permiso de residencia temporal, o como se dice en Polonia, la carta pobytu. El tiempo promedio de espera en Masovia ya es de casi 400 días. Según la ley, el plazo procesal es de 60 días. Sí, los polacos que nos ven pueden escribir en los comentarios: si no te gusta cómo funcionan aquí las oficinas, lárgate de Polonia. Eso es, pero a la gente se le dice directamente, y que si son 60 días, la ley no aplica para ustedes temporalmente porque está vigente el artículo 100 de la llamada Ley de Ayuda a los Ciudadanos de Ucrania, que de hecho congeló los plazos procesales hasta el 4 de marzo de 2027, y luego los vamos a extender aún más. Y por cierto, ahora permítanme decir que aquí mismo se está desarrollando la historia de un especialista japonés en finanzas y contabilidad llamado Yoshikazu. Este hombre se casó con una polaca, lleva 15 años casado legalmente. En la primavera del 24 regresó con su familia de Tokio a Varsovia y esperó 399 días para que revisaran su solicitud. Y después de 399 días le dijeron: disculpe, aquí el paquete de documentos no lo envió usted personalmente por correo, sino su esposa. El caso está cerrado, vuelva a presentar la solicitud. Volvió a presentar la solicitud el 31 de marzo del 26 y después de 150 días ni siquiera le asignaron un número de registro al caso. Al final, una empresa de Alemania contrata a este hombre. La burocracia alemana le hace los documentos en 2 semanas y el especialista altamente calificado se va a trabajar a Alemania, mientras su esposa y su hijo se quedan en Varsovia. Podría parecer que no es para tanto, ¿verdad? Es la típica burocracia, le puede pasar a cualquiera, pero vamos a analizarlo a fondo, buscando de manera consecutiva las causas y las relaciones de causa y efecto. ¿Cómo está organizado todo esto y cuáles son las perspectivas? Bueno, quiero empezar de inmediato, amigos. Lo primero es la destrucción del mito sobre la eficiencia europea, ¿verdad? Porque, bueno, el mito sobre el aparato estatal europeo perfecto se ha venido abajo un poco, ¿verdad? Por no decir que ese mito se ha destruido. Porque durante décadas nos decían y contaban que Europa, la Unión Europea, ahí todo es genial, y que en Ucrania es como Asia, un lugar salvaje, un campo salvaje, caos, corrupción. Pero aquí en Europa tenemos un mecanismo administrativo claro, bien engrasado y regulado. ¿Qué vemos en la práctica? En la práctica, el aparato administrativo polaco simplemente se atascó y está tirado de lado. Y no se atascó ayer ni de repente, porque en el año 23 el tiempo promedio para considerar los casos de la tarjeta de residencia en Varsovia era de 153 días. Parece que hoy en día eso es rapidísimo, pero ya superaba el plazo establecido de 60 días por 2 veces y media. En 2024, 302 días, en 2025, 340 y ahora agosto. En el 26, unos increíbles 394 días. ¿Por qué pasó esto? Pero la respuesta es obvia, ¿no? Solo vamos a ver la dinámica del mercado laboral polaco. La economía polaca durante los últimos 10 años ha estado aprovechando activamente la mano de obra barata de los países de Europa del Este. Todo el tan elogiado crecimiento económico de Polonia, del que tanto les gusta presumir desde la tribuna, en gran medida ha sido pagado con el trabajo de los migrantes. Constructores, conductores, repartidores, también especialistas en TI, informáticos, financieros, los empresarios polacos obtenían un beneficio colosal gracias a la atracción de millones de personas, a quienes se les podía pagar menos y exigir más.
Sin embargo, el Estado, como aparato de gestión, resultó no estar en absoluto preparado para atender, para brindar la infraestructura necesaria a este mismo proceso que el propio capital puso en marcha. Encontrar 3 millones de trabajadores está bien, las encontraron y las trajeron. O ellos mismos llegaron, como en el caso de los ucranianos, pero contratar 2 o 3 mil inspectores adicionales para los departamentos de asuntos de extranjeros, eso sí que es una broma, el departamento de asuntos de extranjeros. En resumen, ya es asunto de la oficina del voivodato. Y darles un salario digno, un sistema moderno de procesamiento digital, bueno, ahí sí le escatimaron. ¿Y para qué gastar en infraestructura, en personal, en salarios, si las ganancias de los dueños de los negocios se obtienen aquí y ahora? No pasa nada, que esperen. Y pasamos al artículo 100. Lo más interesante de toda esta historia es el truco administrativo y legal que hizo el poder legislativo polaco, para que los funcionarios de las voivodías no sean inundados de demandas en los tribunales administrativos por inacción, ¿verdad? Y en la ley polaca esto se llama bezczynność organu o przewlekłe przestępowanie. El Sejm polaco adoptó una norma genial por su cinismo, el artículo 100D sobre la ayuda a los ciudadanos de Ucrania. Y simplemente una lógica maravillosa. En lugar de ampliar el personal, poner orden en los archivos, acelerar el trabajo, simplemente el legislador tomó y de un plumazo anuló la vigencia de los plazos procesales. Es decir, la ley literalmente dice, sí, el gobernador está obligado a tomar una decisión en 60 días, pero si no lo hace, ustedes, campesinos desdentados, no tienen derecho a quejarse de él, porque oficialmente le permitimos no hacer nada con este asunto y esperar hasta el 4 de marzo del 27. No todos van a ir a pelear a los tribunales, ¿verdad? Y aunque vayan a ver si pueden pelear, a ver si les alcanza el dinero, porque a nosotros sí nos alcanza. Para nosotros es gratis. Y además esta norma aplica a todos los extranjeros, sin importar su nacionalidad, ¿verdad? Esto es puro voluntarismo jurídico. El contrato social del que hablaron los representantes de la iniciativa Voz del Migrante en esta plaza, pues son demandas bastante razonables, en mi opinión. Pagamos impuestos, cumplimos las leyes, denos la oportunidad de simplemente vivir. Y todo esto ha sido violado unilateralmente por el propio Estado. Y en la prensa polaca, en particular en publicaciones como Rzeczpospolita y Gazeta Wyborcza del verano de 2026, se discute activamente la grave crisis en las relaciones entre el mercado laboral y la demografía. Por un lado, los empresarios polacos gritan a todo pulmón, denos personal, las fábricas están paradas, las empresas de transporte pierden contratos. Por cierto, literalmente no recuerdo si fue ayer o hoy, hablamos en la mañana sobre logística. Las obras se están paralizando. Por otro lado, la corriente política principal teme de manera paranoica las acusaciones de las fuerzas de derecha. Caray, ¿qué están haciendo? Ustedes están fomentando una migración incontrolada. ¿Qué es esto? La reacción del sistema estatal ante estos impulsos contradictorios resultó ser clásica, pues una especie de sabotaje, una especie de parálisis. En general, ¿a quién le conviene un trabajador sin derechos? Se preguntarán, hagámonos esta simple pregunta. Bueno, a alguien le interesa esto, ¿verdad? Que un extranjero permanezca sin documentos 400, 500 días, 3 años, pues a nadie le importa cuánto tiempo esté ahí. ¿A quién le conviene que una persona permanezca durante años en una zona gris legal? Una persona que no tiene un sello reciente en su pasaporte o un permiso de residencia está en una posición vulnerable. Tiene problemas para abrir y mantener cuentas bancarias. Y eso, por cierto, sí, tal vez nosotros, los ucranianos, no tengamos ese problema, pero los bielorrusos sí lo tienen. No puede cambiar legalmente de empleador porque tendría que empezar todo ese proceso de nuevo. No puede salir de Polonia, ¿verdad? No puede visitar a familiares enfermos, no puede enviar a su hijo a una excursión escolar a la vecina Alemania, Chequia, a Londres, a ningún lado. Un trabajador así queda perfectamente atado a un empleador específico y a veces a esquemas medio ilegales. Es el objeto ideal para la explotación. A ver, intenta que un trabajador así exija sus derechos. Exigirá que se cumplan las normas de seguridad, un sindicato, algo así, la indexación salarial. Le insinuarán de inmediato, le insinuarán que en caso de cualquier conflicto sus documentos pueden, digamos, perderse accidentalmente en el proceso, o te darán una negativa y luego incluso te deportarán. Entonces, y volvemos al caso de este especialista japonés Yoshikatsu, ahora sí ya me aprendí ese nombre, Yoshikatsu, es como un marcador de la ceguera de clase y administrativa de este sistema. Porque bueno, esos, Dios mío, los obreros ucranianos, ¿quién se preocupa por ellos? Nadie. Y ese hombre es blanco, japonés, un experto de alto nivel en finanzas y contabilidad. No es cualquier peón, ¿verdad? Con todo respeto a los peones y a los trabajadores de almacén y así sucesivamente. Es una persona que crea un alto valor agregado y capaz de aportar enormes impuestos al erario gracias a su alto salario. Pero, por Dios, a la burocracia, a la máquina burocrática polaca, le da absolutamente igual. Para ellos, es solo otra carpeta en el estante, que cierran con alivio después de 400 días de espera bajo el pretexto de que los sobres los trajo tu esposa. Eso es algo que tienes que hacer tú personalmente, tío. De verdad, ya te volviste loco, cabrón. En resumen,
Ahora Alemania entró en el juego. El capital alemán es mucho más pragmático. Supieron valorar al especialista. En 2 semanas le hicieron los papeles en Düsseldorf y ahora se quedan ellos con los impuestos y el Estado polaco se queda con las manos vacías, con la vida familiar rota de sus propios ciudadanos y con una creciente escasez de personal calificado. Bueno, amigos, pasemos a las conclusiones. Rayos, spoiler, spoiler, nada bueno, solo vamos a resumir. Y bueno, mi pronóstico, espero estar muy equivocado, eso es, el pronóstico porque no es alentador. Congelamiento normativo hasta 2027. Como el artículo 100D está oficialmente vigente hasta marzo, los funcionarios no tienen absolutamente ningún incentivo para cambiar sus métodos de trabajo. ¿Y para qué? El rezago de casos sin resolver va a crecer a pasos agigantados. Si hoy el plazo promedio es de 394 días, entonces dentro de medio año, en 2027 al principio, lógicamente aumentará a 500 días, por cierto. En el voivodato de Silesia ya es más o menos así. Luego sigue la fuga de personal calificado. Se produce una selección negativa. Todo tipo de especialistas excelentes, informáticos, ingenieros, médicos, financieros, empresarios, bueno, no van a quedarse años en una situación sin derechos. Aquí tienes el ejemplo de Yoshikatse, creo yo. No puedo decir que se convertirá en algo masivo, pero seguramente alguien lo tomará como ejemplo. Los que se irán serán precisamente aquellos que generan altos ingresos, que saben idiomas y son demandados en Occidente. En Polonia se quedarán las categorías más vulnerables que simplemente no tienen a dónde ir. Dios mío, pues aquí me las arreglo, trabajo como tornero, hago mi trabajo de a poco, no pasa nada, me quedaré aquí. O simplemente hay personas, que también pasa, por cierto, que no quieren volver a ponerse el traje de migrante, mudarse de nuevo, aprender un idioma otra vez. No todos pueden hacer eso ni una sola vez y mucho menos dos. Y además, amigos, cientos de miles de personas que quedaron atrapadas en un vacío legal, el sistema los empuja, no puedo decir que a la economía informal, pero sí a una economía gris. Porque a veces hay trabajos sin contratos, pagos en efectivo, falta de protección social. Todo esto lleva inevitablemente al crecimiento de esquemas de corrupción relacionados con la aceleración de trámites y al aumento de la tensión social entre los migrantes y la población local. Porque incluso en mis comentarios, con mis pocas vistas, me escriben, lárgate de Polonia si no te gusta aquí. Y hablemos de la sordera del gobierno ante las protestas pacíficas. 200 personas que salieron con pancartas. Creo que a los funcionarios de la administración regional ni siquiera se les va a pasar por la cabeza ignorarlos. Porque dentro de la estructura política actual, los migrantes son personas que no tienen derecho al voto, no votan en las elecciones, no les dan rédito electoral. Y eso significa que desde el punto de vista de las élites políticas gobernantes, sus problemas tienen prioridad cero. Y estamos viendo una crisis sistémica clásica, cuando la máquina administrativa estatal de Polonia resultó completamente incapaz de asimilar los resultados de su propio desarrollo económico. Y el problema se intenta ocultar con soluciones administrativas, congelando leyes, pero eso solo agrava la enfermedad. Por eso, amigos, bueno, lamentablemente mi pronóstico es que nada bueno le espera a este sistema en los próximos años. Pueden dejar su opinión en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Den like, dejen comentarios. Les recuerdo lo de TransferGo. Vayan al enlace, regístrense y así sucesivamente. Por ahora eso es todo. Hasta la próxima.